Recibimos también en Tarde Noticias a Jorge Ezcurra trabajando en vivo. ¿Cómo estás? Muy bien, el saludo para ustedes, compañeros, y para la audiencia. Estamos en la ciudad de Lambaré para hablarles acerca de un grave caso que se ha denunciado en contra de un médico del IPS que ya muchos conocen justamente, y se trata de un niño recién nacido de tan solo 4 meses de vida, cuya mayor parte de su vida en este planeta, digámosle, ha pasado internado, y el viernes pasado, durante una consulta, resultó con una lesión grave según la madre, y sería por causa de negligencia o un tipo de manipulación bastante brusca en contra de esta criatura de 4 meses. Para mayores detalles estamos en compañía de la madre del pequeño, la señora Bianca Santa Cruz, quien nos va a relatar un poquito acerca del caso y cómo fue que se dieron los hechos. Doña Bianca, buenas tardes, gracias por recibirnos. Muy buenas tardes. Bueno, mi bebé estuvo internado 4 meses, 10 días más o menos en el hospital de IPS. Él a los 14 días tuvo una convulsión, se le internó por ese motivo, luego se detectó que tenía un sangrado que abarcaba todo el cerebro y estuvo internado desde ese entonces ahí. El lunes 12 salimos de alta, después de mucho. Pensamos ya que íbamos a estar tranquilos en la casa. Él tiene que seguir un control multidisciplinario con varias especialidades que ya tiene prácticamente todo agendado. La primera consulta era por traumatología infantil, específicamente con este doctor. Nos fuimos a la consulta, nos tocó, ingresamos, el doctor nos preguntó, el nombre del doctor es Alberto Navarro, el doctor que nos atendió. Nos consultó para qué nos íbamos. En eso yo le comenté que exactamente no sabía, que estaba en su cuaderno de alta, que tenía que tener un control de seguimiento por traumatología. En eso se acerca otro doctor que ya le conoce a mi bebé. Me gustaría no mencionarle nada más. Se acerca a él, le comenta más o menos el caso de mi bebé, inclusive ven las radiografías anteriores que ya se le había hecho. Luego de ver todo eso, él pide que se le acueste, yo le acuesto a mi bebé. Ahí empieza a inspeccionarle, le empieza a estirar las piernitas, le empieza a doblar las rodillas, él teniendo esa posición. Yo como madre sostengo y digo, por más que a lo mejor mi palabra no valga de mucho, que fue brusco en la manera en la que le revisó. En el momento que él empezó a estirar las piernas, le empezó a doblar las rodillas, él empezó a llorar y no paró de llorar. ¿Tú estabas en ese momento acompañando? Estaba presente con su papá. Él lloraba, él seguía estirándole, él seguía doblándole las rodillas, luego me pidió que le alce. En eso él hace una llamada, no sabría decirte con quién, pregunta cuál era el plan a seguir con él. Luego corta la llamada y él me dice que por traumatología no había mucho que hacer con él en ese momento, que más bien era un control, ya tampoco una fecha específica de cuándo le podía. ¿Su hijo estaba llorando en ese momento todo el tiempo? Seguía llorando todo el tiempo. Luego él me pregunta si él lloraba así nomás luego. En lo que yo le respondo que no, que desde que él le manipuló que él estaba así. Y fue eso lo que nos dijo, que no había, por traumatología no había nada que hacer, sin darnos tampoco una fecha precisa de cuándo él tenía que volver a verle o otro especialista, nada. ¿En qué momento se percatan de esta fractura que tiene en la pierna? Cuando salimos del consultorio, porque le tenían que hacer el cambio de la sonda que él usa se le tiene que cambiar entre 4 a 5 días más o menos, nos acercamos a urgencias pediatrías y él seguía llorando. Él no paró de llorar desde el momento que él le inspeccionó. En eso nos dimos cuenta que su piernita él mantenía duro, su piernita ya estaba medio flojito, colgadito. Él le hicieron todo el cambio de la sonda, volvimos a consultorio y le dijimos, pedimos que nos vuelva a atender, porque no puede ser que él no paraba de llorar. Porque normalmente él es un niño que probablemente ya está traumado por todas las veces que se iban muchos especialistas a tocarle, a revisarle. Él cuando ve que alguien se va a acercar a él ya llora. Él está muy atento y cuando ve que alguien se acerca, él lo primero que hace ya es llorar. Pero se calma una vez que está conmigo, una vez que yo le alzo. Él no se calmaba, él no paraba de llorar. Le volvió a atender el doctor, le volvió a inspeccionar. ¿El mismo doctor? El mismo doctor. Ahí ya pidió que le enyesen. ¿Por qué le va a enyesar si es que no tenía nada? Porque seguramente que él ya se habrá percatado que ya había algo ahí. Y pidió una orden de radiografía. Pidió que se haga. Él tampoco hizo la orden.
Luego nos bajamos para hacerle el estudio. Una vez hecho eso, nos volvimos a acercar al consultorio para mostrarle al doctor. El doctor ya no estaba. Nos dijeron que estaba en quirófano supuestamente. Le atendió otro doctor, revisó las imágenes y nos dijo que sí, que había una fractura. Que no tenía antes. Que no tenía supuestamente, no tenía. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Ustedes intentaron conversar con los directivos del IPS? ¿Cuándo realizaron la denuncia formal en contra de este médico? Ese viernes justamente nosotros, su papá se fue a buscarle al oficial para labrarle el acta. El doctor que le había atendido ya le dijo a su papá, seguramente vos le vas a comunicar porque nosotros no vamos a dejar esto así, porque no puede ser que él haya venido a una simple consulta y salga con una fractura de acá, siendo que él no tenía absolutamente nada. IPS lanzó un comunicado de un diagnóstico presuntivo que él tiene. Yo quiero que la gente de IPS a mí me explique, en 4 meses que estuvimos internados, ¿por qué a mí nadie se me acercó, ningún profesional, a decirme que él probablemente tenía esos diagnósticos que IPS ahora está lanzando, por ejemplo? O sea, ¿vos no conocías esos diagnósticos? Porque acá yo tengo sus diagnósticos de alta, de su ingreso y de su salida. Y nada de lo que ellos están mencionando está acá. ¿Por qué a mí no me explicaron eso? Esta es la hoja de su salida y ahí está especificado más o menos todo el episodio que él realizó, hasta su salida. ¿Ustedes realizaron la denuncia formal aparte de hacerlo público también? Así mismo es. Nosotros ayer, antes de hacer público, pasamos por la parte de asesoría judicial de IPS. La que nos atendió ahí nos dijo que si ya se hizo la denuncia, que ahí iba a llegar el oficio, que podíamos pasar a la dirección médica. Pasamos a la dirección médica y mucho tampoco nos dijeron. No nos dijeron voy a llamar a alguien para que hablen con ustedes, nada, simplemente se quedó ahí. Nosotros tratamos de llegar a alguien, pero no recibimos respuesta. Y ahora luego de que se hizo público, o se publicó en este caso ya prácticamente en todas las redes y en los medios, el caso que, aparte del comunicado, ¿algún representante del IPS se ha comunicado con usted? Ninguno, nadie se ha comunicado con nosotros, el doctor no sabemos nada del doctor tampoco. Lo único que nosotros supimos ese día que se labró el acta antes de que pase la denuncia a la comisaría, que él se había acercado a la caseta policial y que la oficial le había dicho que ya no había nada que hacer, que la denuncia ya había pasado a la comisaría. Pero desde ese momento nosotros no tuvimos ninguna comunicación, nadie intentó contactarse con nosotros, nada. ¿Y ahora cómo está tu bebé? Vemos que tiene un yeso. ¿Qué tipo de necesidades están teniendo? ¿Cuál es el tratamiento que está siguiendo? Tratamiento en sí específico, ellos aún no le han hecho un tratamiento. Sí tiene que seguir por fisioterapia, tiene que seguir estimulación por fonoaudiología, pero un tratamiento así específico, por ejemplo una cirugía para posicionarle bien, no está. Porque tampoco supuestamente se pudo precisar cuál es el diagnóstico de él. El estudio que se tiene que realizar, que es el exoma completo, ese estudio probablemente nos diga si él tiene una patología genética, si a causa de qué fue el sangrado que él hizo en la cabeza, porque aparentemente él era un niño normal, supuestamente. 14 días. Así mismo, supuestamente no había nada, supuestamente fue un embarazo normal y todo eso. Y bueno, ahora, por ejemplo, ¿qué le pedís o qué le exigís a la gente del IPS, a las autoridades sanitarias? Yo lo único que pido es realmente que se haga justicia, porque no puede ser que nosotros hayamos ido para un simple control de rutina y que mi bebé haya salido con una fractura de ahí. IPS lanzó el comunicado con los problemas que supuestamente él tiene. Yo quiero también que me expliquen, cuando estaba internado en neonatología se le habían enyesado las 2 piernitas, inclusive se le ataban las piernas porque él tiene una posición viciosa que es la de volver a levantar. Él inclusive eso atado y todo hacía. ¿Por qué ahí no se lesionó nunca? ¿Por qué con tantos especialistas que se iban a revisarle, a moverle, a tocarle? Porque todos le revisaban, todos le tocaban, le movían las piernitas, incluso en esa posición en la que estaba. Y él nunca tuvo ninguna fractura. Eso quiero que me expliquen.
muchísimas gracias. Doña, con relación al caso de la criatura, ustedes me imagino que ya tienen el comunicado también, compañeros en estudios, el tuit que enviaba o que publicaba el IPS en torno a esta denuncia pública y también una denuncia formal por supuesta negligencia. Ellos dicen en una parte de que ellos al respecto manifestaron que es portador de una patología crónica genética en estudio y que le ocasiona trastornos neurológicos, nutricionales y osteomusculares, que es justamente lo que decía la madre, las posiciones viciosas de miembros inferiores, las piernitas. Y bueno, manifestaron de que bueno, ahora mismo están investigando la causa y que van a convocar a una junta médica por parte de la Dirección Médica del IPS Central para poder saber qué fue lo que exactamente ocasionó esta fractura de este recién nacido de tan solo 4 meses, que ahora mismo está también, además de las múltiples patologías que están siendo estudiadas en él, está con una fractura y es por ello que está con un yesito inclusive en su pierna al lado derecha, por lo que podemos observar. Y hay un punto importante de este comunicado donde el IPS dice que en consulta externa traumatológica de seguimiento se decide realizar maniobras progresivas para mejorar la situación postural del niño, momento en el cual se pudo haber producido una lesión, situación que será investigada en una junta médica convocada por la Dirección Médica del Hospital Central. O sea que ellos tampoco deslindan responsabilidades, sino que deja abierta la posibilidad de que eso efectivamente ocurrió en ese lugar y las circunstancias de las que están investigando, Jorge. Es así mismo, es así mismo. Vamos a ver qué finalmente disponen los médicos que van a conformar esta junta médica para poder investigar a fondo lo que pudo haber ocurrido con este niño de 4 meses. Gracias, Jorge. Reporte de esta denuncia. Ya vamos a estar dándole seguimiento. Hasta luego.